¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el 2025. Salió humo blanco, ya que estamos con Se Tenía que Decir, una conversación indispensable para analizar la semana noticiosa en este arranque de la nueva temporada, que por supuesto me tiene extremadamente contento una vez más aquí en TEDx. Sí, qué mejor semana que esta para comenzar, porque han pasado muchísimas cosas. Hoy tengo dos tremendos invitados, además en este formato más íntimo, más podcast, que está tan de moda, por supuesto, para analizar un poquitito lo que ha ocurrido esta semana, que está muy noticiosa. El señor Chijón Ley, analista político, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Eugenio? Un gusto saludarte y con tu saludo, un cariñoso saludo a quienes hoy día nos están acompañando en la audiencia. ¡Qué voz! No, pero viene de fábrica, eso lo digo siempre. Nunca estudié locución, jamás. No lo necesita. Me alegro. Y don Gabriel Demparte, abogado, tampoco necesita, porque es un locuaz jurista. ¿Cómo le va? Bien, Eugenio, muchas gracias por la invitación, Chijón, y a la gente que nos está viendo. Un gusto estar acá en tu programa. Oye, mira, la verdad es que, les insisto, no ha sido mejor semana que esta, porque si hay algo que ha marcado la semana a nivel internacional ha sido la elección del Papa. Estábamos sacando cálculo, porque los papas son como los mundiales de fútbol, ¿ah? Son como... Sí, como que uno los va contando. Sí, claro, son como banderitas en el mapa de la vida. Entonces, Chijón dice, tú tenés hartos papas. Sí, yo... De León 13 casi, ¿no? No tanto, pero de Pío XII sí. Ya, de Pío XII. ¿Cuánto vamos sacando? Pío XII, Pío XII, Juan XXIII, luego Juan Pablo VI, y ahí para adelante. Sí. Yo calculaba que este es mi sexto, tenéis como 9. Yo tengo 4. 4 papas. Yo tengo 4. Sí, 4. Nací después de Juan Pablo, que ya Juan Pablo II estaba en el papado ya. Oye, no es por nada, pero qué extraordinaria esta performance que tiene el Vaticano. Es extraordinaria. Que es tan televisiva. Yo me acordaba que cuando eligen a Ratzinger el 2005, se tomó una decisión, porque se acuerdan ustedes que la fumata en algunos casos como que era como media gris, entonces no sabían si era blanca, si era, la señal de la fumata no era clara. Y uno de los protocolos que se cambió era que al momento de la elección del Papa tenían que sonar las campanas de la Plaza de San Pedro. De hecho sonaron las campanas de Santiago. Claro, aquí pero las campanas de la Plaza San Pedro hicieron independiente. Ayudaban a la fumata. Creo que le metían ahora químicos, no sé. Hay unos químicos que se meten tanto para que salga absolutamente negra como absolutamente blanca, ¿ya? Cosa que no existía siglos atrás. Pero además las campanas ayudan mucho, porque una fumata gris, pongámonos en ese caso, sin campana es porque es negra. Ahora, es como remotivo, independientemente que uno sea católico o no sea católico, como un momento distinto, como una cosita en el mapa de la vida. ¿Dónde estaba cuando eligieron al Papa? Es como el final de un mundial. Pues. O sea, uno... Mira, yo creo que, entrando en materia, yo creo que es muy interesante esta elección de Papa. Yo creo que tiene características bien especiales. Primero, es un Papa que yo diría es un Papa americano, en el sentido que no es estadounidense. Yo creo que es un Papa de toda América, de la latina y de las Américas, de todas las Américas, ¿no? Porque es un Papa que lleva, o sea, pese a que nació en Chicago, su madre tiene ascendencia española, es Martínez de segundo apellido. De Chicago a Chiclayo, decían. De Chicago a Chiclayo, sí. Y además pasó 40 años en el Perú, donde tiene nacionalidad, donde pidió la nacionalidad. Y por lo tanto, creo que es un Papa súper interesante, porque además, cuando uno busca fotos de su misión pastoral, tú ves fotos de un Papa en un escenario muy latinoamericano. Un Papa con las patas en el barro, un Papa comiendo con los más pobres, un Papa celebrando con niños, un Papa haciendo misa en una iglesia con piso de tierra. Entonces, creo que es un Papa... Uno no encuentra fotos de un Papa americano en Boston. ¿Ah? Claro. Pero ¿sabes qué, Gareth? Yo te escucho y hay dos reflexiones que se me vienen a la cabeza. Uno, que si es un Papa americano, muchos hablan los vaticanistas, los que más o menos ven este tema de cómo viene la mano, dicen, mira, es muy difícil que elijan otro latinoamericano. No eligieron un latinoamericano, pero eligieron uno con espíritu latinoamericano. Uh-huh. O sea, el hecho que hablara en español después de hablar... Cosa que no hizo Francisco. No lo hizo. Y él no habla en inglés, habla en español. O sea, se dirige a su propia diócesis en Chiclayo, y eso... Claramente es un gesto muy potente. Pero, mira, y se lo paso a Chijón. Sí. Eligen a Prevost con todas estas características que señala Gabriel, que son muy ciertas, pero además hay otro gran detalle. Es un Papa relativamente joven. Es un hombre que tiene 69 años, lo que nos augura un papado de por lo menos
10, 15 años. 15 por lo menos y 20 probablemente. Y unos hablan también. de una continuidad de un poco del espíritu de Francisco, lo que también de alguna manera, no sé si rompe con esta idea de que iban a elegir un papa de transición, un papa que fuera la unidad de la iglesia. Yo tengo la impresión de que aquí hay una victoria del franciscanismo, si quieres llamarlo de esa manera. A ver, el Papa pertenece a la Orden de San Agustín, ya que es una orden probablemente no tan vinculada a los sectores más pobres, digamos, o menos favorecidos de la sociedad. Pero por otro lado, el nombre que él elige, León, ¿ya? En este caso León XIV, genera una continuidad no solamente con León XIII, digamos, el gran papa que inaugura la doctrina social de la Iglesia, sino también augura, y creo yo, y esto todavía yo no lo he escuchado con tanta asiduidad en los medios, augura una futura posición, ya hay una orientación de la Iglesia Católica respecto de cómo debe ser o cómo debería ser éticamente el trabajo en los años que vienen, las décadas que vienen, en que tenemos robotización, tenemos inteligencia artificial y tenemos una serie de progresos de la humanidad tecnológicos, pero que significan en cierto sentido también una amenaza para el hombre común. Ahí yo creo que podríamos esperar una próxima encíclica en que se abordaran esos temas desde el punto de vista ético, desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista de entregar una visión humanista de cómo debe seguir siendo el trabajo frente a esta avalancha tecnológica. Eso a partir de la Rerum Novarum, ¿no? Que Claro, León XIII es el gestor de la Rerum Novarum. La doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, las encíclicas sociales. Pero es muy interesante varias cosas. Primero, yo creo que es un papa, o al menos lo que se entiende es que es un papa de continuidad. Él era el director del dicasterio de obispos, por lo tanto el hombre que, digamos, el jefe de personal del Vaticano, va a ponerlo en términos Recursos humanos, de recursos humanos, ¿no? Él revisaba las carpetas de todos los obispos y los distintos temas. Se reunía con el Papa Francisco, de hecho dicen que era uno de los favoritos del Papa Francisco, todos los días sábados para resolver temas. Y yo lo habían nombrado cardenal hace poco. Lo habían nombrado cardenal hace muy poco. Creo que en la misma tirada de Chomalí. Me parece. No, 2023. Creo que en la misma tirada de Chomalí. Entonces es muy interesante porque ¿qué es lo que creo que va a pasar por su perfil? Yo creo que va a tener una continuidad en esta iglesia abierta. De hecho, él lo dijo ayer de manera muy... Además, él da un discurso. Los anteriores no dan discurso, sino que hacen la bendición apostólica. Pero él yo creo que va a tener una continuidad un poco parecida a la de Francisco, pero con una... Como es Agustino, con una capacidad de menos emoción y más racionalidad. Él es matemático, de profesión. Es una persona que sabe muchísimo de tecnología. Por lo tanto, como dice Chijón, yo creo que va a ir hacia los temas de la inteligencia artificial. Un detalle, leí hoy día en la mañana que la inteligencia artificial logró, minutos antes de que saliera la fumata, descifrar que era Prevost. Si tú le preguntabas a la inteligencia artificial, te decía que era Prevost, y es porque mete toda la información. Incluso las casas de apuesta, las casas de apuesta lo tenían más abajo. Claro, lo tenían súper abajo. El que se despegó era Parolín. Era Parolín. Claro. Pero ahora ahí viene el viejo dicho que el que entra cardenal sale cardenal. El que entra papa sale cardenal. Sí, efectivamente. Bueno, el caso de Parolín era un poco la consecuencia. Era como la réplica de Ratzinger, ¿no? Sí, pero también era la consecuencia de la manera más humana de entender la política. Y resulta que la iglesia, digamos, tiene modos, voy a decirlo así, misteriosos, digamos, ya de resolver ciertas cosas, porque no solamente ven la contingencia y no solamente ven el futuro mediano, sino que es una institución de más de 2000 años que está ahí dándole, pero no sé, ya siempre con una misión y una visión de entregarle un norte a la humanidad. De un norte a la humanidad. Mira, y esa visión no la tenemos los que estamos en el día a día. No, ¿sabes qué? Mira, yo no soy creyente, yo soy agnóstico, criado en la fe católica, por cierto, y la vida a uno lo va poniendo, pero me llamó mucho la atención algo que, bueno, se dice que los cardenales están iluminados por el Espíritu Santo. Es una ceremonia religiosa. Sin duda. Porque los periodistas de repente tenían una visión un tantito como que mundana, le gritaban a los cardenales quién va a ser, digamos, sí. ¿No? Y ahí uno empieza a pensar si el Espíritu Santo existe. Porque uno dice,
después de un papa tan liberal como Francisco, lo lógico en la chica, digamos, en la política, sería buscar como un equilibrio. Y pareciera que es una cierta Un ajuste. continuidad, pero sin la emoción de Francisco. Había mucho crítica en el colegio cardenalicio como de un cierto desorden, esta cosa que Francisco era como un poco desordenado en la administración. Sí, a mí me hablaban de que también era muy autoritario. Entonces, pasa un papa que ha tenido los pies en el barro, que conoce Latinoamérica muy bien, que conoce Estados Unidos, es hijo de un veterano de guerra, es hijo de una mujer española, entonces, migrante. Entonces, es una mezcla muy interesante de cómo de distintos conocimientos. Cómo encontraron un personaje que tiene una mirada del tiempo real, del tiempo de hoy, y una mirada a largo plazo. Yo creo que en eso la Iglesia, bueno, por algo es una institución que tiene 2000 años. Ahora, para quienes tienen el don de la fe, el don de la fe uno lo tiene, lo pierde, lo recupera. Va y vuelve. Para quienes tienen el don de la fe, uno podría pensar que algo más hay, ¿no? Para poder elegir de esa manera. Sí, fíjense que uno... Porque uno pareciera que es como la película El Cardenal, que es como una especie de House of Cards de macuqueo político. Pero eso es pura política contingente y cotidiana. Pero cotidiana, y aquí hay una cosa como que de largo plazo. Mirarlo más allá. Sí, a propósito de mirar más allá, fíjense que revisando un poco la historia de Robert Prevost, el nuevo papa, uno se enfoca en algunas cosas. Yo, de formación profesional, le gusta el tenis, buena. No sé si vieron en Roma, mostraron la imagen del Papa y la gente aplaudiendo, fue una cosa increíble. Y además futbolero, cuando estaba en Perú era hincha del Juan Aurich, el equipo de Chiclayo. Y también fanático del béisbol. Sí, bueno, obvio. Pero fíjate que hay dos cosas que me llamaron la atención. Uno, que él tuvo posiciones muy claras respecto de la figura de Fujimori, donde mandó dijo que Fujimori había pedido perdón de manera genérica y lo conminaba a que reconociera individualmente cada uno de los errores, porque había obviamente dolores que no estaban cerrados. Fue una cuña muy potente que vi. Y la otra es durante las protestas contra Dina Boluarte, donde en algún momento él dice, bueno, también el pueblo tiene derecho a manifestarse. Pero elijamos la democracia. Y esto tiene que ver con que no solamente a lo mejor la Iglesia ha elegido un papa con todas las características que señala Gabriel, sino que además hay un tema, y aquí voy a emplazar a Chijón, que tiene una mirada quizás más cercana a lo que te voy a plantear, y es lo siguiente, quizás más en lo geopolítico. Porque el Vaticano siempre se negó a la posibilidad de un cardenal norteamericano, de entregarle una responsabilidad mundial a un norteamericano. Y ahora lo hace. Ahora, y lo hace. Los últimos 4 no son italianos. Eso ya te demuestra algo. Política distinta. Claro, pero el hecho que en este tiempo, con el liderazgo de Donald Trump en los Estados Unidos, con la arremetida de lo que llaman la nueva derecha, que es Trump, Meloni, Milei, todo lo que está en Europa. El hecho de instalar a un papa que tiene una posición política clara, que es norteamericano, ¿no lo habrá pensado también la Iglesia que, bueno, es un papa para estos tiempos para enfrentar este tipo de fenómenos? También enfrentó a Sendero Luminoso en su momento. Sí, también. En su momento cuando era obispo de Chiclayo. Mira, aquí hay una perspectiva que no siempre, que es absolutamente real, pero que no siempre está encima de la mesa porque probablemente otros análisis la tapan. Y es lo siguiente, un papa, cualquier papa, no solamente es el líder espiritual de millones de seres humanos, sino también es un jefe de Estado. Y en esa doble función, en esa especie como de doble militancia que tiene todo papa, aquí la Iglesia Católica y el cónclave de los cardenales ha escogido, sí, a un norteamericano por primera vez, pero un norteamericano que desde el punto de vista de su historia, de sus ideas y de sus declaraciones, es un contrapeso a Donald Trump, claramente, ¿ya? Y eso también es positivo. Entonces, para el resto de los que no somos norteamericanos, digamos, eso implica, oye, sí, perfecto, Mr. Trump, usted puede decir todo lo que quiera y con el ánimo que quiera, ya entraremos en ese tema más adelante, pero aquí usted tiene un compatriota suyo, ya, tan válidamente escogido y es una voz moral muy fuerte. Y una voz moral muy fuerte y no solamente una voz doctrinal, sino también una voz política. El Vaticano, recordemos esto, además de toda su ascendencia moral, también tiene un peso político específico. Sí, porque fíjate que y el escenario que me pone Chijón es muy interesante.
Y más de alguien ayer, cuando miraban al cardenal Prevost asumir el papado, miraban, oye, tiene un aire a Juan Pablo II, Sí. o sea, que se parece, Sí, un aire correcto. físico, ¿no? Sí, sí. A Juan Pablo II. Hoy día había una carta en el Mercurio Fantástica de un cura, Sí. que decía una cosa muy bonita: liberal, conservador, si se ponía los zapatos, si no se los ponía, los zapatos rojos, digamos, Sí, sí. si vivía en el Palacio Apostólico, vivía afuera, todas estas cosas. Pero decía, a todos nos produjo algo verlo sonreír cuando salió con ese, porque estaba muy emocionado. Sí. Uno lo ve que incluso hace como un gesto con la nariz cuando uno está a punto de No, conteniéndose. conteniéndote, Están corriendo. sí, cuando está así a punto de, o sea, yo creo que eso augura un papa. A mí me parece que es un papa de las Américas, es un papa que Sí. más de la mitad de su Pero- vida ha vivido fuera De Estados Unidos. Claro. Pero fíjate que lo que dice Chejón es muy interesante. Yo te hacía el símil con Juan Pablo II por lo siguiente. Porque la elección de Juan Pablo II tampoco fue una elección que haya sido así por así. Juan Pablo II era una de las mentes más brillantes que tenía el Vaticano, pero era un hombre muy joven, que era polaco. Ajá. Sí. Polaco que había resistido a los nazis, Ujú. que después Había había resistido resistido a los comunistas. Exactamente. Sí. De hecho, el atentado que se le genera a Juan Pablo II en el 81 viene digitado por la KGB. Ah, sí, a través de Bulgaria. A través de Bulgaria. Sí. Entonces, el Papa Juan Pablo II fue muy importante y fue una voz moral muy importante frente al comunismo. De la Correcto. caída del muro. Y a la caída, y bueno, y consecuentemente a la caída del muro, fundamentalmente porque validó mucho el movimiento Solidaridad y Alex sí. Walesa y todo eso. Pero el tema, la similitud es la siguiente. En su momento, claro, cuando Juan Pablo II asume como papa, el gran rival o el gran, entre comillas, enemigo, el adversario que tenía al frente de la Iglesia Católica era precisamente el marxismo. El marxismo finalmente cae. No totalmente, pero cae. Esta elección del cardenal Prevost, ¿no tendrá un poco que ver también un poco con eso? Que a lo mejor la Iglesia está viendo en esta, entre comillas, nueva derecha que encarna a Donald Trump una amenaza. Mira, lo que yo estoy viendo en este momento, con las limitaciones que uno tiene, digamos, desde estando aquí un poco en el último rincón del mundo, es que la amenaza que enfrenta la humanidad, ¿ya?, en estas décadas que vienen, ya no es una amenaza tan ideológica. Porque desde el punto de vista práctico, diríamos que hoy la sociedad funciona básicamente con formas de producción capitalista. Y en la democracia liberal. Y la democracia liberal en general. Aunque está, digamos, hay democracias iliberales ya, pero dejémoslo así, por ahora. Hay democracia avanzada También, pero una que otra por ahí. Democracia avanzada. Pero a lo que voy es a lo siguiente, digamos. La gran amenaza hoy para la humanidad, desde mi punto de vista, ¿ya?, es una amenaza mucho más difusa que la que enfrentó Juan Pablo II. Juan Pablo II tenía un adversario conocido e incluso con límites geográficos conocidos. El adversario que hoy día tenemos, y me incluyo, como humanidad, es cómo vamos a organizar la sociedad humana para que siga siendo humana. Y para eso ya no se necesitan partidos políticos, para eso se necesita una visión de lo que es el hombre, de lo que es el ser humano, y ahí yo creo que la Iglesia Católica tiene bastante que Es contribuir. difícil tenerlo cuando no tienes tiempo de verlo y el consumo y el día a día te va comiendo. Claro, la para verdad. nosotros que estamos acá en la base, sí, pero para un líder, sea un líder espiritual, un líder político, esta es una tarea de primer orden. A largo plazo. Es una tarea de primer orden. ¿Cómo es la sociedad en que queremos vivir? Quienes hayan leído a Byung-Chul Han, quienes hayan leído cualquiera de estos nuevos filósofos, Sí, claro. debe tener claro de que el futuro nuestro como humanidad está en jaque, no porque vaya a venir, no sé, una amenaza externa conocida, sino que porque nosotros estamos alimentando una manera de vivir que nos deshumaniza. Y eso es muy importante. Yo creo que hay dos elementos interesantes. Mira, Juan Pablo II fue, en ese sentido, primero polaco. Sí. Creo que diciendo de polaco, los polacos son extremadamente conservadores Y muy católicos. Y muy católicos, ¿no? O sea, y eso es una cosa Es un hecho de la causa, como es un dicen hecho de los la causa, como dicen los primera abogados. cosa, ¿no? Segundo, él tenía al frente un enemigo, claramente, y el enemigo a largo plazo era el marxismo, y era en Latinoamérica la teoría de la liberación. Sí. Y por eso él crea espacios o nuevas congregaciones, tales como el Legionario de Cristo, el Opus Dei ingresa en América Latina, precisamente para combatir la teoría de la liberación. Y aquí hay un tema bien interesante que va a tener que enfrentar este Papa, que tiene que ver un poco con la iglesia peruana. Porque en algunas partes yo he escuchado las últimas horas, y lo leí en la prensa peruana,
que se le echaba la culpa de haber protegido a un sacerdote que había tenido un problema de un tema de abuso sexual. Un encubrimiento sexual más, digamos, en la iglesia, claro. Y lo que se señala es que esta acusación sería una revancha, digamos, de Sodalicio. Del movimiento peruano. Este movimiento peruano. Que fue disuelto por el Papa por Francisco. Y cuyo líder, que era un laico, se le acusó de un montón de delitos sexuales y se disuelve durante Francisco. Entonces esto sería una vuelta de mano. Y además tiene otro tema que no es menor, que se vio en el cónclave. José Luis Cipriani, el que fue siempre ¿cómo se llama esto? El cardenal arzobispo de... Sí. Que fue quien negoció además con el MRTA cuando se tomaron la embajada de Japón en su momento. José Luis Cipriani está acusado en este momento de abusos sexuales bien graves y apareció en el cónclave, porque es mayor de 80 años, no era elector, pero hubo toda una polémica con que todo el mundo creía que Cipriani no iba a llegar. Y él ha sido este papa ha sido vicepresidente de la conferencia episcopal. Entonces, hay un tema que hay que escuchar que tiene que ver con la iglesia peruana, con la cosa más chica. Una pelea interna, que en las últimas horas ha tomado un poquito de vuelo, pero mirando la prensa peruana, efectivamente se echa mucha culpa a este tema de la disolución de Sodalicio. Mira, hemos estado hablando respecto también de cómo geopolíticamente la aparición de este nuevo papa puede mover el tablero. Hablábamos de geopolítica porque esta es la semana donde la India y Pakistán se agarraron a combo. 171 misiles de un lado, 172 misiles nucleares del otro, y están jugando a tirarse fuego. Tienen nucleares. Por eso, son ojivas nucleares que están ahí, así que puede pasar cualquier cosa. Pero el tema geopolítico lo vamos a traer para acá. El presidente Boric viajó a China. Hay muchas dudas de si es el momento, en qué instante, si era a qué va, digamos, básicamente. Sobre todo cuando se está desarrollando con mucha fuerza este tema de la guerra comercial con Estados Unidos, donde seguramente el gobierno de Donald Trump va a mirar este viaje y decir, bueno, ¿qué onda Chile? Y la misma semana, donde además dos empresas chinas dicen, ¿saben qué? No vamos a invertir como estábamos pensando, BYD y otra más. Y hace 3 semanas el atentado. Y el atentado en el sur, donde dijeron, ¿sabes qué? Oye, póngame seguridad. Entonces, la relación con China está muy tensa y Chile necesita a China. Su primer socio comercial. 36% de nuestro comercio exterior. Pero el problema que tienen los chinos es que los chinos es básicamente un tema cultural, porque en el fondo los chinos nunca han sido democráticos, los chinos son autocráticos, igual que los rusos. Nuestra matriz cultural está en Occidente, Estados Unidos, nuestro segundo socio comercial. Entonces, uno se pregunta hartas cosas. Hay que partir al tiro con el especialista en China. ¿A qué va el presidente Boric y qué se va a encontrar allá? Y luego te voy a tirar una tesis. A ver. ¿A qué va en este momento? Él va siguiendo un consejo que recibió de Lula en el anterior viaje a Brasil. ¿Ya? Y lo que, hasta donde yo sé, Lula le dijo a nuestro presidente es: aprovecha esta reunión de la CELAC, que es una reunión de cancilleres, no de presidentes. Sí. ¿Ya? Anda ya para que decidas allá y converses cuáles serían las mejores, a ver, cómo ven el futuro ellos, Xi Jinping y el gobierno chino, y si acaso eso te conviene o no te conviene para Chile. Ese yo diría es más o menos el escenario base, porque de ahí para arriba pueden ir escalando posiciones o decisiones que podrían comprometernos como país. Ahora, mirando la historia de nuestra política exterior, ya por lo menos desde principios del siglo pasado, siempre Chile ha tenido una posición equidistante de las grandes potencias, tanto en lo comercial como en lo político. ¿Ya? Incluso durante el periodo previo a las guerras mundiales, incluso. No, y en el régimen militar, recordemos que nunca se terminaron las relaciones con China, ¿no? No, claro, sí. Yo soy amigo personal del que todavía vive, del embajador chino que en ese momento existía en Chile, digamos, ya, Juan Shikang es su nombre, y Pinochet le tenía gran estima personal, tanto así que le decía Juanito. ¿Ya? De hecho, lo que yo tengo entendido es que China tenía un papel muy, muy importante en el abastecimiento de armas ante la posible guerra con Argentina. Más que nada municiones. Sí. Más que nada, sí. Ahí hubo traspasos en alta mar. No vamos a entrar en ese tema. Pero un cuento muy divertido, ¿sí? Que hay una pequeña delegación que va hace unos años atrás a China de parlamentarios. Y entonces iba Hugo Gutiérrez en la comitiva, digamos, y se juntan, no me acuerdo, con el vicepresidente del partido, no sé, con alguien muy relevante del gobierno chino.
y Hugo Gutiérrez en una parte de la conversación levanta la mano y empieza a enrostrarle al chino que durante el régimen militar, la dictadura no hicieron absolutamente nada, porque en el fondo la matriz comunista, marxista en Chile siempre estuvo en Cuba. Así es. Ahí, el Partido Comunista, y la Unión Soviética. El Partido Comunista chileno era pro-soviético, pro-cubano. Pero recuerda que en la Unión Soviética, cuando Allende viaja a la Unión Soviética, se devuelve sin nada. Sí, de acuerdo. Se vuelve muy con la cola entre las piernas. Entonces, el cuento era que Hugo Gutiérrez empieza a emplazarlos, que no habían hecho nada, y Chijol lo sabe muy bien, en ese estilo chino, el chino lo miró y siguió hablando de otra cosa. Ni siquiera entró en el punto, ¿no? Claro, es que en la cultura china el silencio también es una respuesta. Es una respuesta. Y siguió con otra cosa. Pero volviendo al emplazamiento que tú me haces, digamos, ya, nosotros como país, en nuestra política exterior, como te digo, siempre hemos buscado ser equidistante de todos los poderes y las potencias mundiales, al punto de que, si ustedes revisan nuestra historia, ¿en qué año nosotros le declaramos la guerra al eje a Alemania y a Japón? El 45, en abril. 1945. Abril del 45. Uno en abril y otro creo que fue en junio. No, eso fue con Japón. Fue con Japón. Ya, okay. Con Alemania se Y rompieron y la bomba fue en agosto. Claro, una cosa así. las relaciones con el eje terminaron en el 43. Ya. Hay un libro muy bueno de Rafael Nochera que se llama ok. Chile y la guerra que habla de eso. Pero eso refleja en la práctica cuál ha sido nuestra política en general. Y hoy día el ejercicio que debe hacer cualquier presidente, y por supuesto lo tiene que hacer el presidente Boric, es cómo manejarnos como país en el futuro, defendiendo nuestros intereses en un momento en que el proceso de globalización económica no nos permite hacer lo que antes se conocía como desviación de comercio, que es venderle a otro lo que tú ya no puedes vender al que sigue. Nosotros no nos podemos enemistar ni con China ni con Estados Unidos. Pero en algún momento hay que definirse, porque además toma en cuenta lo siguiente. El último viaje que hizo el presidente a esa zona del mundo fue a la India. Sí. Y en la India le empezó a hacer y a campaña. Trump empezó, hola, Sí. súbeme aranceles. Claro, sí. No, El emperador. El emperador. Entonces empezó a tirar una cantidad de cuñas No, eso en la India. No, o sea, si va a ir a China, al presidente hay que ponerle un bozal. Perdón. o sea, quién sabe con qué cosa va a la salir. Cancillería, lo que yo sé de la Cancillería está muy asustada con las vocerías en particular del presidente. Lo que uno ha sabido extraoficialmente es que están muy preocupados porque el presidente, y en este sentido, el presidente tiene que actuar con mucho cuidado. Él ya no es el revolucionario de café ni de la Asamblea de la No, el FED. presidente de la FED. No, el Claro, presidente de la sí. FED, es el Claro. presidente de la República, y en este momento de guerra comercial, recordemos además, Chijón lo debe saber mejor, que todavía tenemos pendiente el informe al secretario de Comercio norteamericano Así respecto a aranceles del cobre en particular, porque el cobre no se metió dentro del Día de la Independencia. Del ¿no? 10% Se lo que... pide en junio. Se decide en junio. Entonces junio eso de este año. depende de un informe que le va a llegar probablemente al secretario de Estado, que es Marco Rubio, pero además Marco Rubio está de asesor de seguridad nacional también. Sí, al mismo tiene tiempo. doble pega Tiene hoy día. doble pega hoy día. Entonces, y el asesor de seguridad nacional es alguien que está todo el día al lado del presidente de Estados Unidos. Esa es su pega. Sí. ¿Ah? Entonces, yo creo que ahí el presidente tiene que ser muy cuidadoso. Además, quedándole menos de un año, el error puede ser un error no forzado muy caro. Ya los ha cometido en el caso de Israel con Palestina, Sí. equivocando la política exterior de Estado que trasciende los gobiernos respecto A sus de opiniones la personales. neutralidad y que hayan dos estados que puedan convivir en ¿Qué ha paz. sido, Mira, que ha y sido la eso- posición y permanente del gobierno chileno? Eso nos costó Es una perder. política exterior. Miren, Gabriel y Eugenio, eso nos costó perder la sede para toda Sudamérica de la agregaduría militar de Israel. Alguien podría decir, ¿y por qué es tan importante? Bueno, resulta Se fue a que Buenos Aires, ¿no? Se fue a Buenos Aires y no va a volver. ¿ya? Y es muy curioso No va a volver. Pero déjame que no haya déjame- estado en Buenos Ya, Aires. no, claro. Con la relevancia que tiene Argentina siempre. ¿ya? Pero además, eso es una pérdida muy sensible para nosotros, porque si ustedes se fijan en unas noticias que no siempre salen en los titulares, ¿ya? Hoy día el principal apoyo en términos de tecnología militar de Bolivia es Irán. Mira. Los drones iraníes que están Los ahí. drones iraníes que en estos Y momentos están nosotros- y nosotros perdimos, a ver, no lo hemos perdido en el 100%, pero no es lo mismo tener al agregado militar israelita acá con todo el aparataje que lo acompaña, que no es solamente una persona, sino para estar muy actualizados de lo que está pasando en una frontera muy sensible para nosotros. Ahora, en el caso chileno, además, esta posición que él ha tenido respecto del Oriente Próximo, digamos, Ujú. y en el conflicto israelí-palestino, a nosotros nos pone en un problema, sobre todo en ciertas áreas de las Fuerzas Armadas, como el Ejército,
donde desde el sistema de comunicaciones hasta el fusil que ocupa un soldado, en general es armamento y sistemas israelíes. Por lo tanto, nos pone en una situación, o sea, ya es un gafe más del presidente de la República. No, y Gabriel, te agrego lo siguiente, la pregunta es, bueno, ¿y por qué israelí? Porque eso es parte de nuestra política tradicional de ser independiente de las grandes potencias. No dependemos ni de los países europeos, que son grandes productores de armas, ni tampoco de Estados Unidos, ni tampoco de China, que también es un gran productor de armas. Podemos comprar en todo el... No, y apoyarnos en un país pequeño como es Israel, pero con gran avance tecnológico, para nosotros es tener un aliado de nuestro mismo tamaño. Bueno, entonces lo de China es por la CELAC y una sugerencia lula. Déjame contarte lo que a mí me dijeron. Ya. A ver, cuando la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista en general, buscan un referente ideológico, fáctico, de lo que ellos quieren para el futuro, claro, como decían ustedes hace, no sé, 30, 40 años, hablaban, no sé, pues de la Unión Soviética, en fin, de todo lo que era el antiguo bloque socialista, en fin. Bueno, eso se cayó, se derrumbó, y están buscando algo. Entonces, no pueden llegar y decir, mira, lo que nosotros queremos para Chile es Venezuela. No. No pueden llegar y decir, mira, nosotros queremos para Chile es Cuba. No, no pueden decir eso. ¿Quiénes están viajando mucho a China? Los diputados y los parlamentarios del Frente Amplio. El Partido Comunista. ¿No? El Partido Comunista. Van allá porque es un régimen que tiene una importantísima libertad económica. Estás por ahí nomás, pero yo tengo familia en China, es muy grande la libertad económica con una libertad política muy restringida. ¿Ya? Ese es el escenario. Y claro, no te van a mostrar, no sé, a los pioneros cubanos que no tienen nada que comer, cuando, no sé, en China vas para allá y te muestran una serie de drones bailando. O sea, la verdad que ellos tienen la tecnología, tienen todo. Entonces a mí me dijeron, mira, no vaya a hacer cosa que en la bilateral con Xi Jinping, y quedándole muy poco de gobierno, como dice Gabriel en parte, no vaya a ser cosa que Boric vaya a asegurarse algo. Ya. Ellos saben que van a perder la elección presidencial. Lo tienen clarísimo. Sí. Entonces, mira, ayúdame, sosténme, financiamiento para sosténme, y cuando yo vuelva al poder, te entrego todo esto. Un pasando y pasando. O sea, el mundo de la política te resiste cualquier cosa. No, lo sé. O a lo mejor quien me lo dice, quizás no. El presidente Boric y ella está ahí, fíjate, tengo mis dudas, pero a ver, lo que ocurre puede ser algo más de corto plazo. Ese es pero a corto plazo la salida del gobierno es en marzo. No, está bien, pero hay un financiamiento de campaña entre medio. Hay un financiamiento de campaña entre medio, y hoy día todas las señales que yo leo en este momento en la política chilena van a que ellos están tratando de asegurar más la parlamentaria porque ya están dando por perdida la presidencial. Eso yo creo que conversalo off the record con cualquiera de los que tú conoces a muchos, y te van a decir lo mismo. O sea, esta no la ganamos. Mira, a propósito, vamos a hablar de Boric por dos cosas que pasaron esta semana también, pero antes quiero saludar a mis grandes amigos de Chile Deudas, por supuesto. Si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Esta semana, el presidente Boric ha hecho noticia además por dos cosas. En realidad, el gobierno se entregó este tema de la Comisión para la Paz y el entendimiento, que ha generado mucho debate, justo en medio del debate respecto de las reglas de uso de la fuerza, y se supone que este próximo día lunes, Gabriel, se van a votar. Debería votarse. Sí. Pero está todo el debate respecto de, bueno, esto que se entregó sirve, no sirve, va a contribuir a disminuir la violencia que está en la Araucanía bueno, hablábamos recién del caso de los camiones que quemaron en el sur, que no sabemos quiénes son, en fin, estamos permanentemente enfrentando. ¿Es posible detener la violencia con esto o es tan solo un tiro al aire para decir, mira, hicimos algo? Bueno, el presidente Alessandri Palma siempre decía, cuando quiero que en Chile no ocurra nada, creo una comisión. A ver, mira, yo leí con calma el informe. Creo que hay cosas que... A ver, primero hay que explicarle a la gente que el informe no es vinculante, por lo tanto no se convierte en ley. O sea, es un informe que recomienda tanto medidas administrativas como posibles leyes para llegar ahí. Por lo tanto, todo esto tiene que pasar por el Congreso, no es que el informe en sí mismo se empiece a aplicar, ¿ya?
Yo creo que el informe tiene cosas positivas, como por ejemplo el fin de la propiedad comunitaria, que es un problema para el mundo mapuche, porque finalmente esa tierra no se puede vender, o no se puede arrendar, o no se puede hacer un montón de cosas. Segundo, la reparación a las víctimas del terrorismo. Creo que hubo un problema en el mandato que se le dio a la comisión, porque el mandato no se le dio el mandato para poder definir o explicar el tema del terrorismo. Entonces creo que en esa parte el informe queda un tanto cojo. Y hay otro elemento del informe que a mí me parece que es un poquito... A ver, hay dos cosas del informe que me parecen que son interesantes. Primero, yo lo confronté la otra vez a Luis Mariano Rendón, que saltó maravillado por el informe, y cuando saltan tan maravillados yo siempre miro debajo del agua. Enojado, dijo que era fantástico. El año 2020 los chilenos asistimos a votar para que se abriera, un 80%, 82%, para que se abriera el proceso constituyente. Pero ya los chilenos no somos inocentes, porque los chilenos, el 2020 fuimos con buena fe. Así es. Con buena fe. Y uno creía que los partidos políticos iban a poder ponerse de acuerdo. Claro, esto era Fraga y Carrillo con España, claro. Fraga, Carrillo, era el acuerdo de Olivo, era una cosa un poquito más. Moncloa, no sé, la Moncloa, los pactos de la Moncloa, uno creía que era un poquito más. Pero cuando uno lo ve saltar y ve palabras como, por ejemplo, la autogobernanza, que si tú la comparas con lo que dice la ONU respecto a la autogobernanza, significa una cosa bien parecida a la autonomía indígena que creaba el texto constitucional del 22. Y empiezas a ver esas cosas, uno dice, empezáis a decir, claro, me dicen, pero claro, estaba Alfredo Moreno, por supuesto. Sí, pero Alfredo Moreno puede haber actuado con la misma buena fe, o Francisco Buenchumilla puede haber actuado con la misma buena fe, pero finalmente estos grupos más radicalizados ocupan esa buena fe y un par de palabritas las convierten en lo que no hay que convertir. Por eso saltan con tanto entusiasmo. Y segundo, hay que valorar un acuerdo. Yo creo que hay que valorarlo. No creo que sea un malo en sí mismo en un momento de la política donde los acuerdos son difíciles. Pero hay un tercer elemento, que prometer $4.000 millones para la compra de tierra es una mentira. Hoy día Chile está pagando $6.000 millones por interés de la deuda. Tenemos una deuda del 42%. 42,3%. Disculpa. Entonces, creo que prometer $4.000 millones para una cosa así es no solamente... Es utópico. Es irrealizable. Entonces, realmente creo que está bien, pero no creo que esto termine. Y por último, solamente para terminar, uno puede sentarse a negociar con el terrorismo. Uno no se sienta a negociar con el terrorismo, pero puede sentarse a negociar con el terrorismo cuando el terrorismo ha puesto las armas. Que es lo que ocurrió en España con ETA, en que Irlanda, es lo que en Irlanda del Norte. Sí. Solamente ahí. Entonces me decían, no, lo que pasa es que aquí no se incluyó a la CAM, a la UAM. Pero ¿cómo los vamos a incluir si no han depuesto las armas? Entonces, creo que ahí hay un elemento también en que también la izquierda radical salta con mucho interés, pero tú dices, bueno, pero ¿cómo vas a sentarte con terroristas? Es imposible. Con terroristas que no han depuesto las armas. Porque hay terrorismo, digámoslo. Sí, claramente. Esto se llama terrorismo. Ya, pero esto parece que, como decía Gabriel, esto tiene que pasar al Congreso. Es poco probable que avance. Pero aquí son varias iniciativas, entonces pueden ir pasando. Pero aquí, mirando también una perspectiva de mediano y un poco de largo plazo, lo que aquí se ha generado con este acuerdo también es una plataforma política para la izquierda en los años que vienen. ¿Y por qué? Porque coloca una cantidad de objetivos a cumplir, algunos que son incumplibles, digámoslo derechamente, ¿ya? Pero otros que efectivamente en este tira y afloja de la política le da aire en el sentido de, oye, ¿sabes qué? Nosotros que estamos tan faltos de relatos, estamos tan faltos de utopías, la izquierda vive de utopías, lo que aquí tiene frente a sí es, ya, peleemos por esto. ¿Ya? Y desde ese punto de vista yo les veo el interés de sacar adelante un acuerdo de esta naturaleza. Lo que pasa es que lo que es muy curioso es que el texto constitucional donde la región donde mayor votación sacó el rechazo, un 78% fue la Araucanía. Entonces uno dice, son estas utopías media woke, porque finalmente no han estado nunca con un lonco. Mari Compuché, Mari Lamien, así empezó Luis Mariano Rendón los tres sin filtro. Entonces uno dice, está bien, yo también sé saludar en Mapudungun, pero no sé hablar. Entonces, por favor, tampoco inventen un cuento. Pero como decía Chijón, yo creo que ellos tienen... Ahora,
esto es, como era la frase de Lenin, uno retrocede 3 pasos para Un avanzar, paso atrás, dos para adelante. adelante. Dos adelante, Yo sí. creo que como ellos fueron derrotados el 2020, Repliegue táctico. un repliegue táctico, y vuelven cada cierto tiempo sobre estos temas como para ver si pasan. Y claro, el informe se puede dividir en muchas partes para iniciativas legales o iniciativas administrativas. Por lo tanto, a ver, seamos claros, en este gobierno ninguna iniciativa, si no es administrativa, no hay ninguna iniciativa legal que salga. O sea, Sí, bueno, se supone que el tema de la RUF, reitero, se va a resolver el día lunes, vamos a ver en qué Vamos a ver termina. qué pasa. Pero en las últimas horas ha surgido otro tema que involucra directamente al presidente, que tiene que ver con el caso Procultura. Uy, Y me quedan 10 minutos para que lo abordemos. La verdad es que yo creo que es muy interesante porque... eso necesita como 3 horas. Sí, porque salió primero la filtración de CIPER que el fiscal Cooper tenía 42 intervenciones de teléfonos para investigar el caso. Recordemos que el fiscal Cooper, entre otras cosas, tiene el caso de la casa del presidente Allende, el caso Sierra Bella con sus derivadas de sus derivadas chinas, a propósito que hablábamos de China, y el caso Procultura. Y resulta que sale esa primera. Segunda, que hubo una intervención del teléfono de Josefina Uneus hablando con el presidente, y en las últimas horas nos hemos enterado del contenido del diálogo del presidente Boric con Josefina Uneus. Yo vuelvo a marcar sobre la mesa algo que me quedó dando vuelta cuando vi el video del 14 de octubre del 2022 en la radio Sol de Antofagasta, cuando él dice: le dije a la delegada presidencial que me pinte todo el casco histórico y no quiero ningún problema con esto de las licitaciones, tenemos que ganar los espacios, por lo que me pinten, pum. 19 días después de ese punto de prensa, se le entrega y se le pasa, finalmente se le aprueba el trato directo con Procultura, que era algo que se venía fraguando desde marzo, abril. A 242 mil pesos el metro cuadrado. O sea, podrían haber elegido el Papa ahí. Exacto. Esto se venía fraguando desde la DOS con Miguel Crispi, que lo dejaban pasar. Bueno, finalmente termina por pasar este tema. Entonces uno dice, y con legítima preocupación, viendo la filtración del diálogo del presidente con Josefina Uneus, es ¿cuánto sabe el presidente? Y cuando ya comienzas a preguntarte cuánto sabe el presidente, es allí donde comienzan todos los problemas. O sea, la conversación de Josefina Uneus con el presidente, si uno la toma y la analiza así en frío, lo que demuestra es una preocupación del presidente por su relación con el ex marido de Josefina Uneus, que es Alberto Larraín, el presidente de Procultura. Entonces, el presidente está preocupado y llama a la ex mujer como para decirle: ¿qué hablé con él? ¿Qué le prometí? He buscado en los teléfonos anteriores si tuve algún tipo de conversación. O sea, hay una preocupación del presidente personal. No es que esté llamando a Josefina Uneus para preguntarle cómo se siente. Bueno, estaba preocupado, entre otras cosas, en las mismas filtraciones de chat de Alberto Larraín, que salió hace un tiempo atrás, salió que él se ufanaba de haber conversado con... Conversé con Gabriel. Con Gabriel. No era conmigo. Conversé con el gobernador Fries, que era el gobernador de Magallanes, a otro proyecto de Procultura. Entonces, se ufanaba de eso. Entonces, me dice, bueno, hay una correlación respecto de la relación y lo que pudo eventualmente haberle pedido el presidente de la República, ya siendo presidente de la República, saltándose la ley del lobby y una serie de cosas. A ver, pongámoslo en números. Procultura tenía un presupuesto, y esto está en un informe de la PDI, tenía un presupuesto de 300 y tantos millones de pesos el año 2022. Sí. Y resulta que a finales del año 2022 tenía un presupuesto de 3.000 millones de pesos, o sea, 10 veces más. Sí. Eso significa, y de platas entregadas por subsidio de ciertos gobiernos regionales. Recordemos el gobierno regional de Santiago, Claudio Rego, que además es muy cercano a Alberto Larraín. Trabajó con él mucho tiempo. Venía trabajando con él hace muchos años. 1.840 millones de pesos. De la cual una parte no está rendida, una parte está rendida. Claro. O sea, y además, hay 1.000 millones que no se sabe dónde están. Además, acuérdate que Procultura, cuando llega el Consejo de Defensa a incautar las cuentas, encuentra 0 pesos. Claro. Y hasta los trabajadores quedaron colgando. Sí. O sea, a los trabajadores no se les pagaron ni siquiera los finiquitos. Y Alberto Larraín desapareció del mapa. Entonces, aquí hay y lo que trasciende, esto es la rumorología, es que con parte de esta plata se habría financiado la campaña de la apruebo del 2022. Entonces, habrá que ver si eso es cierto o no en la investigación, por cierto. Pero sí, para ser justo, en algún momento también se habló respecto de eso con el movimiento que dirigía Felipe Geuser. Y finalmente fue absuelto Felipe Geuser. Sí, por eso. Entonces, hay que ver ¿por qué? ¿Por qué está tanta plata a un amigo tan íntimo
es conocido públicamente que era el psiquiatra del presidente, del claro. presidente, que era un buen amigo, incluso llama a Josefina Uneus en tono de amigo, o sea, claro. como una conversación muy coloquial. Entonces, creo que aquí hay mucho gato encerrado que vamos a empezar a ver. Sí, mira, y va a ser complejo. coincidiendo con Gabriel, con nuestro Gabriel, yo quisiera recalcar algo que voy a leer textual, Sí, la por noticia favor. del momento. Dice, comillas, palabras del presidente. Jamás haría algo ilegal, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, oye, la declaración en sí es gravísima. Es muy mal. Es gravísima. No por lo que está Él quiere diciendo, marcar la sino por diferencia lo que entre- sugiere. Marca la diferencia terrible. entre el dolo y la negligencia. Probablemente. Claro. Pero si te estás metiendo, digamos, en una negligencia de miles de millones de pesos, no sé. No sé. Mira, yo soy muy responsable de los medios de comunicación, jamás empezaría a apuntar con el dedo No imputaría ningún delito, imputaría nada. pero Pero esta frase, de la manera como está construida, y yo la políticamente es una bomba. la encuentro terrible. La encuentro terrible. No tengo otra palabra. O sea, de que esto ya escaló Sí. al escritorio del presidente de la República, Sí. es innegable. Y no va a salir Es de ahí. innegable. El Y tema no es que no va va a salir de ahí. Claro. ¿Esto puede eventualmente, en la medida que se vayan sabiendo cosas, puede afectar también la campaña electoral? ¿Puede poner en jaque, por ejemplo, la candidatura de Winter? ¿Puede poner en problema a Carolina Toá? Y la de Carolina Y Toá pone en jaque a cualquiera que quiera defender al gobierno. O sea, entonces a la ver, pregunta digamos, es... los tres candidatos, los tres candidatos con posibilidad de ganar en esa primaria es Carolina Toá. Alguien me puede decir que Carolina Toá no es la continuación de este gobierno, si fue ministra del Interior durante... Por mucho que ella diga que no. Por mucho que ella trate de ser Felipe González hoy día Claro. o Tony Blair, que ya no es una cuestión increíble. Jara, Sí. o sea, si uno puede decir, los únicos triunfos que obtuvo este gobierno fueron en materia laboral, que además Jara es fantástica porque ahora dice que va a acabar con la AFP, pero terminó dándole más plata a la AFP. Sí, increíble. Maravilloso. 60% más. O sea, maravilloso. Que es la continuidad de Boric, y por el otro lado, Winter, que es la continuidad absoluta, o sea, su mejor sí. amigo, el hombre que lo acompañó desde que era diputado en Magallanes. Entonces, yo creo que sí, puede terminar afectando. O sea, hay una sensación de corrupción en el ambiente, hay una sensación, lo que decía la expresidenta Bachelet, si no está descubriendo América, al decir que hay mucha rabia con el mundo político. Y mucha rabia con el mundo político tiene que ver con dos elementos. Uno, el contubernio. Yo creo que lo de Carolina Toá con Marcel no es algo que a la gente le guste. Porque no es que ella se haya enamorado de un rockero y esté muy contenta. No, se enamoró del ministro. Y hay como un contubernio de los amigos, de los mismos de siempre, que se protegen entre ellos. Yo creo que así siente la gente cuando ve ese tipo de cosas. Ahora, no es la primera pareja que uno ve en la política, pero No, claro, pero No, estamos hablando de dos ministros pero que aquí venimos- tenemos- esto de haberlo son los con- dos ministros más poderosos de cualquier Claro, gabinete. pero esto de haberlo escondido tanto tiempo, de la Claro. manera en que sale, yo puedo asegurar que creo que no va a tener un impacto en la campaña. No se ve bien tampoco. No se ve bien. Ahora, No hay se trata algunos- solo de amor. Ahora, hay algunos que Un dicen, poco hay algunos más. que dicen que si Toá gana la primaria, Marcelo se tendría que ir. Bueno, debería. O sea, Debería. por prudencia. por Oye, prudencia. pero perdóname, voy a poner otro tema. Si ni siquiera hoy día se está yendo el subsecretario de Pesca, No, que mintió, derechamente mintió en el Senado, y el ministro que lo debería sancionar dice que no, yo lo respaldo. No, importa Fidel que haya Espinosa se lo mentido, reventara ese es a Grau. ese es otro escándalo. No, más, el ministro Grau dice que él lo respalda. Cuando Sí, por eso los digo. subsecretarios, quien los debe respaldar es el presidente de la República, no los ministros. No. Uno se pregunta el nombre de quién, pero insisto, yo creo que el tema del caso de Procultura nos prepara muchas sorpresas. Lo que yo he escuchado es que es realmente una bomba en el corazón Sí, del una oficialismo bomba. muy grande y que eventualmente puede tener muchas esquirlas. Y la pregunta es hasta dónde puede escalar. No estoy pensando en eventualmente una acusación constitucional. O sea, No. yo creo que eso no va a pasar porque aunque hubiesen detalles, yo creo que queda tan poco para el fin del gobierno que ¿para qué? No, porque los presidentes, porque quienes somos republicanos en el sentido de la Ajá, república. sí, y digamos, demócratas en el sentido de la demócratas, democracia. En el Sí. sentido verdadero de la Pero democracia. Gané tiene el doble sentido Sí, de no, democracia. no sé. Soy demócrata y republicano. Mira la casualidad la vida. Entendemos que los presidentes deben terminar sus mandatos. Deberían, Entonces, y en Chile los presidentes deben terminar sus mandatos. Entonces, nosotros que creemos en eso no vamos a acusar constitucionalmente a un presidente en ejercicio como sí lo hicieron ellos 2 veces. Claro, Y sectores de donde vengo yo, que venían de la centroizquierda y que pues se movieron en el rechazo, nos movimos a ese gran concepto del 62% que rechazó.
no estuvimos dispuestos tampoco en ninguna de las dos acusaciones constitucionales a apoyar al Frente Amplio, al Partido Comunista, al Partido Socialista, al socialismo democrático. Entonces, para que se sepa, o sea, también hay que poner las cosas en su... Claro, correcto. Pero, insisto, es todo un problema. Vamos a ver cómo evoluciona la próxima semana el tema de las RUF, a ver en qué termina. Muy bien, pues. Y si el subsecretario de Pesca es que no renunció ya, capaz que termine renunciando en la próxima hora, uno nunca sabe, porque en verdad la situación es bien compleja. Agradecido. Don Chico Ley, un placer haber compartido este primer podcast. ¿Cómo lo vemos? Podcast, porque de video, salimos por TEDx en la Sí, señal está abierta, bien, por está bien. Zapping, por YouTube, estamos en diferentes partes. Don Galeano, en parte, muchas gracias por venir, vamos a seguir Muchas trayendo gracias, para acá. Muchas gracias, encantado. Yo vengo cuando quiera, más con mi amigo Chijón, por cierto. Exactamente. Bueno, y con ustedes, por supuesto, aquí estaremos siempre durante toda la temporada 2025 analizando la semana, tosa nomás, analizando toda la semana, por supuesto, a quién se tenía que decir. Han sido muy amables, muchas gracias, sean felices, que tengan una buena semana. Chao.